La gripe española mató entre 1918 y 1920 a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Se desconoce la cifra exacta de la pandemia, que es considerada la más devastadora de la historia. Un siglo después, aún no se sabe cuál fue el origen de esta epidemia que no entendía de fronteras ni de clases sociales, aunque algunos investigadores afirman que empezó en Francia en 1916 o en China en 1917. Muchos estudios sitúan los primeros casos en la base militar de Fort Riley en Estados Unidos, el 4 de marzo de 1918. Tras registrarse los primeros casos en Europa, la gripe pasó a España, un país neutral en la Primera Guerra Mundial, que no censuró la publicación de los informes sobre la enfermedad y sus consecuencias, a diferencia de los otros países centrados en el conflicto bélico. Ser el único país que hizo eco del problema provocó que la epidemia se conociese como la gripe española, y a pesar de no ser el epicentro, España fue uno de los más afectados, con 8 millones de personas infectadas y 300.000 personas fallecidas. La censura y la falta de recursos evitaron investigar el foco letal del virus. Ahora sabemos que fue causado por un brote de influenza virus A del subtipo H1N1. A diferencia de otros virus que afectan básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables entre 20 y 40 años. Una franja de edad que probablemente no estuvo expuesta al virus durante su niñez y no contaba con inmunidad natural. Fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales eran los síntomas propios de esta enfermedad. La mayoría de las personas que fallecieron durante la pandemia sucumbieron a una neumonía bacteriana secundaria, ya que no había antibióticos disponibles. Sin embargo, un grupo murió rápidamente después de la aparición de los primeros síntomas, a menudo con hemorragia pulmonar aguda masiva o con edema pulmonar, y con frecuencia en menos de 5 días. En los cientos de autopsias realizadas en el año de 1918, los hallazgos patológicos primarios se limitaban al árbol respiratorio, por lo que los resultados se centraban en la insuficiencia respiratoria, sin evidenciar la circulación de un virus. Al no haber protocolos sanitarios que seguir, los pacientes se agolpaban en espacios reducidos y sin ventilación, y los cuerpos en las morgues y los cementerios. Por aquel entonces se haría popular la máscara de tela y gasa, con las que la población se sentía más tranquila, aunque fuera del todo inútiles. Los periódicos españoles fueron los primeros en informar sobre una enfermedad que estaba matando a la población. En el resto de Europa y a ambos lados de las líneas aliadas, censuraron toda información para no desmoralizar a las tropas ni mostrar debilidad ante el enemigo, con lo cual solo se convirtió en noticia en los países neutrales. En un primer momento, los medios de España intentaron también darle nombre extranjero, bautizándola como el soldado de Nápoles o la enfermedad de moda. Tras informar el corresponsal de Times en Madrid, el término de la gripe española se extendería por el resto del mundo a partir del verano de 1918. La historia del aislamiento social de comienzos del siglo XX es una historia de dos ciudades. En septiembre de 1918, distintas localidades de Estados Unidos organizaron desfiles para promover los bonos de guerra, cuyas ventas ayudarían en la financiación del conflicto que aún no había terminado por completo. Dos de estas ciudades tomaron medidas diametralmente distintas respecto al desfile, una vez se conocieron los primeros casos de la enfermedad. Mientras que Filadelfia decidió seguir adelante con el evento, San Luis optó por cancelarlo. Un mes después, más de 10.000 personas habían muerto de gripe en la primera, mientras que en San Luis el número total se mantuvo por debajo de 700. La disparidad en las estadísticas se convirtió en un caso de estudio que concluyó que la distancia social es una estrategia eficaz para frenar las epidemias.
Un análisis de las intervenciones que se hicieron en varias ciudades durante 1918 mostró que aquellos municipios que habían prohibido reuniones masivas y habían cerrado teatros, escuelas e iglesias tuvieron un menor número de muertes. Además, un equipo de economistas de Estados Unidos llegó a la conclusión de que las ciudades que tomaron las medidas más estrictas fueron las que luego tuvieron una recuperación económica más rápida. A pesar de sus lecciones, la gripe española fue en muchos sentidos una pandemia olvidada. Fue eclipsada en la esfera pública por la Primera Guerra Mundial, en parte debido a que algunos gobiernos censuraron a los medios de sus países para evitar que informaran sobre sus efectos mientras duraba la guerra. La crisis también está ausente en gran medida de los libros de historia y la cultura popular. Incluso en el año centenario de la pandemia, 2018, no encontrarás monumentos conmemorativos de la gripe española y pocos cementerios que destaquen el sacrificio de médicos y enfermeras. Tampoco encontrarás muchas novelas, canciones u obras de arte del periodo que se refieran a la pandemia de 1918. Una de las pocas excepciones es el autorretrato con gripe española de Edvard Munch, que el artista noruego pintó mientras padecía la enfermedad. Onigsbaum también observó que la edición de 1924 de la Enciclopedia Británica ni siquiera mencionaba la pandemia en su revisión de los años más agitados del siglo XX, y los primeros libros de historia que referenciaron la epidemia fueron publicados alrededor de 1968. COVID-19 ciertamente ha traído aquella pandemia de regreso a la memoria de muchos. Si nos estás viendo desde Facebook, no olvides dar me gusta a la página y dar clic en ver primero, así no te perderás ningún video nuevo de este canal. Mi nombre es Ricardo Esquivel, no te pierdas más videos interesantes.